Vale, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestros lunes del estudio de Isis sin Velo. Continuamos con nuestro capítulo 5, donde seguimos hablando pues básicamente de la Akasha. Y bueno, pues con esto dicho, me gustaría hacer antes de empezar la lectura como un mini repaso de lo último. Veamos qué tanta atención pusimos. Bueno, pues aquí voy a comentar algunas cosas y a partir de ahí, por favor, manos levantadas para quien quiera participar con lo que recuerde. La vez pasada, no sé si recordarán que habíamos hablado un poco de los milagros del fakir, ¿no? Que nos hablaba Elena Blavatsky de un fakir en la India al que una persona externa, digamos uno de los que estaban ahí en el equipo, le entrega al fakir una semilla que solo él sabía de qué planta era. El fakir pues no sabía de qué era la semilla, de cada semilla en una maceta que también le habían proporcionado. Y él le comienza a realizar unas actividades, de hecho pide que todos se alejen, que nadie esté cerca de él, y al paso de unas pocas horas, bueno, ni siquiera horas, perdón, fue cosa de minutos, la planta, pues a sorpresa de todos, comienza a germinar y a crecer, ¿no? A crecer pues a una velocidad grandísima. De esa parte, ¿quién me puede o quién nos puede recordar cuáles fueron como los pasos? Habíamos platicado que hubo una serie de pasos que fue realizando el Hakir para poder realizar esta acción. Esos pasos pues implicó, digamos, el manejo de ciertas energías, el conocimiento de los modelos de la luz astral, el entendimiento de la energía de la Akasha como fuerza de vida. Y bueno, con todo esto dicho, ¿quién puede recordar algo de cuáles fueron como los pasos que siguió el fakir para hacer pues este truco? Vale, la primera mano levantada pues es de Caro. Entonces, pues Caro, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Yo creo que el fakir se hizo uno con el espíritu, o sea, con el espíritu, con el Akasha, se hizo uno con él y pues ya pudo ver de qué semilla se trataba, incluso pudo inyectar esa vitalidad a la semilla para hacerla crecer en un corto periodo de tiempo. O sea, no había ningún limitante físico, porque no había ni tiempo ni espacio. Él pudo verificar de qué semilla se trataba y cómo darle la vitalidad para que creciera. Perfecto, Caro, excelente. Pues sí, justamente, de hecho, pues justo esos fueron algunos de los pasos. Nos faltan todavía algunos. No sé si alguien más recuerda de los pasos que nos faltó por mencionar. Mil gracias, Caro. Vale, ¿alguna otra mano levantada? Bueno, complementando de... Sí, bueno. Ah, perfecto, pues Connie, adelante. Te escuchamos, Connie. El presdigitador, una vez que coloca la semilla en la maceta, incluso traen tierra del jardín para usar esa tierra y la coloca en el piso y sí le pone agua, pero después de cada etapa que hace, cada paso la cubre y obviamente se hace uno con la semilla y él va a usar prácticamente el cuerpo akáshico, el akasha, y empieza a hacer pases magnéticos. Y cada vez que hace algún pase, entonces destapa la maceta y ya al principio se empieza a ver cómo va saliendo la retícula, que es el tallito más pequeño, pero que ya se alcanza a ver después de la tierra, y vuelve a cubrir y él vuelve a hacerse uno con la naturaleza. Y ya que logró eso, empieza a hacer sus pases. ¿Qué quiere decir? Que empieza a desenvolver esa energía que tanto de él como de la semilla y va creciendo
y crece hasta que ya se ve la planta después de ciertos pases, bueno, de de hacer pases, cubrirla y así cada vez que la descubre, cada vez va más y llega prácticamente a obtener un fruto de la planta. Entonces, él llega a ser lo que la naturaleza, por así decirlo, alcanza con el reino vegetal, pero es en base al magnetismo que él va generando cada vez más haciendo uso de la kasha. Sí, ese es mi comentario. Gracias. Perfecto, Connie, muchísimas gracias. Bueno, pues ya entre Connie y Caro, pues ya nos han mencionado varios de los pasos, ¿no? Tenemos que primero el fakir, básicamente mediante el principio de unidad y la integración con su espíritu, pues como todo es uno, pues digamos que él también se hace uno con la semilla, ¿no? Con la futura planta, que en este caso, pues esta va a ser de hecho es una extensión de él. Y al mismo tiempo, al trabajar con el akasha, pues ya habíamos estudiado que el akasha aparte es el principio de vida, ¿no? O sea, toda vida se propicia a partir del akasha. Entonces, todos los temas, digamos, fisiológicos que le dan continuidad a nuestro desarrollo, el crecimiento de las plantas, de los animales, pues ya justo viene esta fuerza de vida que viene en el akasha, y lo que hace el fakir es estimularla. Y bueno, justamente también ya se mencionó que en el plano de los arquetipos, pues el fakir, pues ya no, al estar integrado con el espíritu, pues él ya tiene, digamos, como que omnivisión, ¿no? Ya puede ver incluso qué es lo que hay escondido dentro de la planta, cuál es la planta que habrá de ser esa semilla, perdón. Y con eso ya sabe cómo tiene que modelar la planta. Ya al saber la especie, pues ya sabe qué trazos tiene que hacer. Ahora solo nos falta una parte, que es si él ya sabe cómo tiene que ser la planta, en algún lugar tiene que haber algo así como un pizarrón, donde él empieza a modelar a detalle pues punto a punto de cómo va a ser esa planta. ¿Quién recuerda? A ver, veo que hay una mano levantada bueno, está la siguiente mano de Caro. Adelante, Caro, por Yo me favor. A ver acuerdo. si tú recuerdas Creo eso. que en el cuerpo etérico, que ahí lo pinta para después precipitarlo, para materializarlo. Lo toma el arquetipo, como lo dibuja, lo pinta y luego materializa. Exacto, justamente, Caro, pues ya hemos platicado que nada en el plano físico está aislado de su contraparte en el doble etéreo, ¿no? Todo lo que existe básicamente tiene su doble en este plano, y justamente este plano es donde primero se modela antes incluso de materializarse, ¿no? En el doble etéreo es cuando incluso ya se ve, antes de que un bebé vaya a nacer, pues si va a tener alguna, digamos, deformación o alguna situación, ¿no? Ya desde el doble etéreo eso se va modelando, ya se va viendo. Entonces, bueno, pues ese era el punto que nos faltaba. Excelente, Caro. Y bueno, pues ya con este pequeño repaso, ahora sí, si les parece bien, vamos a continuar con nuestra lectura, ya para avanzar justo a la parte final de este tema de los milagros del fakir y avanzar también en lo posterior. Entonces, bueno, pues con esta parte voy ahora sí a compartir pantalla y voy a leer, si quieren, yo este primer párrafo, porque creo que nuestro narrador virtual sigue enfermo. No tengo por ahí, creo que Active Driver. Y a ver, pues voy a ir leyendo. Espero que sí se vea. Vale, comienzo. Y dice, oigamos cómo describe un periódico inglés la prodigiosa suerte del rapto de una planta llevada a cabo por los presdigitadores indos, que esto va a ser pues básicamente un poco o repetir lo que ya vimos, ¿no? Aquí dicen, el presdigitador colocó en el suelo una maceta vacía y pidió permiso para que su secretario fuese a buscar tierra del jardín. Volvió a poco el secretario con una porción de tierra envuelta en la punta de su capote que puso en el tiesto comprimiéndola ligeramente. Tomó entonces una pepita de mango y después de enseñarla a los circunstantes, la plantó en el tiesto, cubriéndola cuidadosamente de tierra y regándola con un poco de agua. Hecho esto,
tapó el tiesto con un lienzo tendido sobre un pequeño triángulo y al poco rato, entre vocerío y redobles de tambor, germinó las... Aún pudieron ver antes al descubrir, notando que habían brotado 2 hojas de color gris oscuro. Esto es justo lo que ya nos comentaba Connie. Vuelta a tapar la maceta con la sábana y levantada por segunda vez al cabo de poco, vieron todos que a las 2 primeras hojas habían sucedido varias otras de color verde, de unos 25 centímetros de alto. La tercera vez apareció la planta con más frondoso follaje, hasta doble altura, y a la cuarta operación llevaba ya pendientes de sus ramas una docena de mangos, tamaños como nueces, con altura total de 45 centímetros. Al destapar por última vez la maceta, aparecieron los frutos en completo desarrollo y cercanos a la madurez, pues muchos espectadores probaron su sabor agridulce. Bueno, esta parte, pues no sé si hay algún comentario, me parece que es un poco como que recordar la historia de lo que platicábamos, de cómo fue este acto. Entonces, si les parece bien, bueno, a ver, hay una participación de Salomón. Adelante, Salomón. Hola a todos. Oye, Manuel, tengo una gran duda con respecto a esta lectura, precisamente a este párrafo. Resulta que yo tengo entendido que un fakir sí recurre a los elementales, y en este caso, pues, a la kasha, y puede hacer todo lo que hemos leído y hemos captado. Pero un prestidigitador, tengo entendido que no es así. Sin embargo, pues aquí nos están diciendo que prácticamente hace lo mismo que un fakir. Entonces, mi gran duda es, ¿acaso el prestidigitador no es aquel que tiene mucha maña, se puede decir maña, una forma de demostrar algo, pero con maña, con artimaña, ¿cómo se puede decir? Haciendo trucos para poder hacer creer a la gente o a los que están viendo que es real, y sin embargo no, porque es truco. Eso me quedó mucho en duda, si un prestidigitador también puede tener el alcance de acudir a la kasha como lo hace un fakir. Esa es mi gran duda. Si me puedes ayudar, por favor, gracias. Vale, perfecto, Salomón. Pues, bueno, de hecho, es un excelente comentario el tuyo. Y aquí, bueno, estamos de hecho ya precisando un poco más, estamos viendo como 2 cosas diferentes, ¿no? Por una parte tenemos el acto del fakir, el que sí es fakir, que él sí realizó como tal esto, y por otra parte viene otro ejemplo, ¿no? Pero este otro ejemplo que menciona Elena Blavatsky viene de un periódico y ahí sí es de un prestidigitador. Un prestidigitador, como tú muy bien comentas, Salomón, pues no es una persona con conocimientos de magia, es una persona más bien, pues un ilusionista, ¿no? Alguien que sabe engañar, pues a los sentidos de los demás. Entonces, esta parte sería diferente porque justo en esta narración, o sea, lo que yo entiendo es que esta narración es del periódico, es diferente de la del fakir que platicábamos. Entonces, o sea, se parece el acto, pero sí que tiene aquí algunas sutiles diferencias. ¿Cuáles son las sutiles diferencias? Si ven en este párrafo, en lo del periódico, el prestidigitador para hacer su truco, él siempre necesitaba de una manta, ¿no? Para estar como tapando el supuesto crecimiento de la planta. Eso muestra que pues sí, como que algo ahí pinta a truco. Entonces sí es diferente. Y que es de un prestidigitador, pues ahí es totalmente como comentas, Salomón. De hecho, más adelante, Elena Blavatsky, lo que va a ocurrir, vamos a ver, es que ella justamente desmiente, ¿no? Y ella más adelante va a decir, bueno, aunque eso haya sido de un prestidigitador, nosotros sí que hemos visto gente, fakires, que han hecho esto en realidad, no un acto de ilusionismo, sino un acto real, ¿no? Que es lo que viene. De hecho, me voy a ir adelantando el siguiente párrafo para aclarar esa parte que comentas. Mira, dice en el siguiente párrafo, aquí lo aclara Elena Blavatsky, creo, que dice, a esto añadiremos que hemos presenciado el mismo experimento en la India y en el Tíbet, con la particularidad de haber proporcionado nosotros un bote vacío de extracto de carne Leyde, que sirvió de maceta rellena de tierra con nuestras propias manos en nuestra misma habitación para plantar
levantar una racilla que el fakir nos había dado al efecto, sin que apartáramos esta es la diferencia, miren, aquí dice, sin que apartáramos ni un instante la vista del bote, o sea, aquí no habían mantas, no había algo que lo escondiera, ellos lo estaban viendo continuamente y veían cómo la planta crecía y crecía hasta que el experimento terminaba, donde el resultado fue idéntico al que viene arriba del prestidigitador del periódico. Y ahí es donde justamente aclara Elena Blavatsky, ¿no? De sería capaz un prestidigitador de hacer lo mismo en igualdad de circunstancias, mientras que el del periódico necesitaba, digamos, de su mantita y estar tapando por cada momento la planta, pues el que sí es una manta, ¿no? Eso dice que, a ver, ojalá un prestidigitador pudiera hacer esto en igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces, no sé si con esta parte, Salmón, quedó ya un poco más aclarado. Sí, 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 es que tenía esa duda porque yo sí tenía entendido que un prestidigitador es, por decir así, un tramposo. En cambio, un fakir no, un fakir recurre a los elementales o en este caso a la kasha, y eso lo entiendo perfectamente bien. Y precisamente tenía yo esa tentación porque ¿por qué lo tapaba y lo destapaba? Sin embargo, si el periódico dijo exactamente lo que sucedió, pues la verdad es que sería cosa de presenciarlo porque de alguna manera, en caso de que sea exacto y lo que dice el periódico, porque si pudo hacer eso, de alguna manera fue muy inteligente en hacer la trampa, ¿no? Gracias. Claro, Salomón. De hecho, pues a mi entendimiento de la lectura, pues justamente lo mismo que tú piensas es lo que pensó en su momento Elena Blavatsky, ¿no? Y por eso ella como que reta en este párrafo que dice, ¿sería capaz un prestidigitador como el del párrafo anterior que usaba su mantita? ¿Sería él capaz de hacer lo mismo que lo que a Elena Blavatsky le tocó ver? O sea, que fuera sin manta, que ellos no quitaran nunca la vista de la planta. Entonces sí, pues sí, yo creo que ahí directamente este párrafo de aquí pues lo reconoce como una ilusión, como un truco. Y el otro que ella vio, pues sí que fue real. Y bueno, hay otra Gracias. opinión. Adelante, Guillermo, por favor. ¿No? ¿De qué? Listo, Guillermo, adelante. Bueno, únicamente abundando sobre lo que estás diciendo, ahí comentaba yo que el prestidigitador usa la misma palabra. De hecho, hay una película que puedo recomendar que se llama Prestige. Prestige es hacer un truco. Así se les conoce en el mundo de la magia, hacer un truco. El prestige es el final de un truco. Y digitación, pues significa con los dedos, ¿no? Digitas. O sea, son juegos de manos. Así los llamaba Blavatsky también. Es hacer juegos de manos. Entonces el prestidigitador, como con las cartas, agarran cierta habilidad para poder hacer ilusiones ópticas, y la mano es más rápida que la vista, lo dice como un axioma de los ilusionistas. Y su otro nombre era ilusionistas. O sea, en realidad, fingen tener un poder que otros sí lo tienen auténticamente. Ellos únicamente tienen lo que en aquel entonces se llamaba habilidad de manos, que la palabra lo dice, prestidigitador, es prestige digital. O sea, hecho, un prestige hecho con las manos. Es cuanto. Perfecto, Guillermo. Pues justamente, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente párrafo. Espero algunos nos hayan acompañado en la plática del pasado jueves de magnetismo animal y si nos acompañaron, pues yo creo que van a embonar muy rápido el siguiente párrafo que vamos a leer, porque vamos a hablar ahora, va a comenzar a hablar Elena Blavatsky de Dupotet, que bueno, ya habíamos platicado la semana pasada que Dupotet pues fue uno de los más grandes magnetistas de Francia y que era aparte, digamos, un magnetizador ocultista. Entonces, bueno, esto es algo bastante interesante. ¿Quién me ayuda para leer este siguiente párrafo? Para no aburrirlos con mi voz. Una manita levantada. Perfecto, pues Guillermo, adelante, muchísimas gracias. Tu venia. El ilustrado Orioli, miembro correspondiente del Instituto de Francia, cita muchos ejemplos en demostración de los maravillosos efectos de la voluntad cuando actúa sobre el invisible proteo de los hipnotizadores. Dice a este propósito, he visto algunas personas que con solo pronunciar ciertas palabras paraban en seco la precipitada carrera de toros y caballos
y detenía en su trayectoria la flecha que hendía los aires. Lo mismo afirma Tomás Bartolini y Dupotet, el que ya citaste, y dice, entre comillas, cuando trazo en el suelo con yeso o carbón esta figura, se fija allí algo como en el fuego o una luz que atrae a la persona que se acerca y la detiene fascinada hasta el extremo de impedirle cruzar la línea. Un poder mágico, la fuerza a quedar separada hasta que él al fin retrocede entre sollozos. La causa no está en mí, sino toda por completo en el signo cabalístico contra el cual de nada vale la violencia. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Pues, estoy bien. Creo que todavía necesitamos, sí, yo creo que para que podamos empezar a hacer como una opinión más extensa, nos falta un párrafo más por leer. Digo, ahorita ya de entrada simplemente recordemos que nos está comentando del lado de Dupotet, que él utilizaba justamente pues la fuerza de voluntad, de la voluntad para pues digamos producir un acto de este tipo de magnetismo animal, y que él hizo un experimento donde él pintaba una línea básicamente con yeso, con gis en el suelo, y una persona básicamente dentada tenía que ir, bueno, él sin saber que había una línea ahí, simplemente arrastrado como o empujado por ese magnetismo que sentía alrededor, él comienza de manera perfecta a ir siguiendo esa línea que Dupotet le traza. Y bueno, con y para ello, pues se dice que usaba un signo cabalístico, que si tenemos oportunidad les voy a enseñar un poco un libro, una imagen de un libro, que es el de la magia de velada, o en francés creo que es la Magie Diabolée, que era como el libro esotérico de Dupotet, donde vienen cuáles son algunos de esos signos. Él en ese libro pinta algunos de los signos que él justamente dibujaba con gis en el suelo para hacer estos experimentos. Y bueno, para poder terminar de entender al 100 este párrafo, vamos a ir con este. ¿Alguien me puede ayudar para leer este siguiente? Es que que está creo que más chiquito. Perfecto. Lili, muchas gracias. Adelante. El 18 de mayo de 1856 efectuó Regazzoni, que sería de notables... Ay, perdón, que estoy con mala luz, chicos, disculpen. Sí. El 18 de mayo de 1856 efectuó Regazzoni una serie de notables experimentos ante muy famosos médicos franceses. Trazó en el pavimento de la estancia una imaginaria línea cabalística sobre la cual dio algunos pases. Se había convenido en que los mismos médicos escogieran los sujetos de experimentación y los introducirían en la estancia con los ojos vendados, guiándolos hacia la línea sin decirles ni una palabra lo que de ellos se esperaba. Los sujetos echaron a andar sin el menor recelo hasta que, llegados a la invisible barrera, quedaron como clavados en el suelo, mientras que, por efecto del impulso adquirido, caían de bruces sobre el pavimento con rigidez semejante a si estuvieran helados. Perfecto, Lili. Pues muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario sobre esta parte. Por lo pronto yo voy a ir, si me permiten, mostrándoles, voy a abrir una obrilla que está, pues no diría secreta, pero que es un poco difícil de encontrar, que vale la pena que la conozcan. Y a ver, ¿qué es justamente? Miren, ya hasta a mí se me escondió. A ver, creo que es este. Ah, no, no es este. A ver. Denme un momentito, porque sí que vale la pena un poco ver esta. Ay, pues sí se escondió. ¿Qué creen? Que sí está escondida. Eso es magia. No es de nuestro grado, así es que no te preocupes. Qué raro, ¿eh? No, qué extraño. La tenía. Ay, bueno, me voy a quedar con las ganas, pero bueno, se las voy a platicar.
Básicamente, Dupotet, que fue uno de los principales magnetizadores y a quien Elena Blavatsky le tenía mucha estima. De hecho, él lo tenían como un miembro, digamos, de honor, un miembro honorífico de la Sociedad Teosófica. Él era un ocultista, que, bueno, era ocultista y era magnetizador. O sea, él básicamente aprendió de las técnicas de Mesmer, aprendió de las técnicas del Marqués de Puigsegur, que eran de los principales de aquel tiempo. Y él se dio cuenta que podía combinar, pues justamente temas de cábala, algunos símbolos cabalísticos con el magnetismo animal. Y de algunos grimorios que él tenía, él encontró que pintando, si él pintaba, por ejemplo, en el piso con gis una línea, que era una línea, imagínense una línea entrecortada, como las líneas de la carretera, ¿no? Que es la línea discontinua, y seguida de otro símbolo, de otra línea paralela. Él pintaba esto y después de esa trayectoria de la línea, imagínense una línea larga que probablemente abarcaba, qué sé yo, de 10, 15 metros. Al final de esa línea trazada con gis, él trazaba un símbolo que también venía en ese grimorio, que era una especie como de espiral, que era el que quería mostrarles que venía en la imagen, y esa espiral que pone al final, según el grimorio, representaba un precipicio. Y entonces, bueno, tras pintar esta línea y al final el precipicio, lo que hace es invitar con varios testigos, traen a un joven que estaba fuerte, no estaba enfermo, etcétera. Este es un joven que no le habían hecho antes ningún tipo de magnetización, pero que sí se habían dado joven, que el chico es un sensitivo. ¿Qué es un sensitivo? Pues ya lo hemos platicado, ¿no? Que son como los mediums, personas que tienen una gran sensibilidad a las cosas, digamos, que no están visibles, ¿no? Entonces, se traen a este joven, le vendan los ojos, lo meten en la habitación y lo paran justo en el punto A, o sea, en la parte inicial de esta larga línea. Y pues, ahora sí, eres libre, pues camina donde quieras, actúa con naturalidad. Y lo que comentan es que este joven pues se comienza a preocupar, de hecho pues que comenzaba a ver en su rostro, según relatan, como que pues por sí preocupación, porque a este joven como que las piernas le empiezan a ser medio empujadas o su espalda empieza a ser empujada por una especie de magnetismo que lo hace pues caminar en línea por sin poder llega el dibujo del espiral, el precipicio, justo cuando ya parte genera una tremenda como desesperación y la persona como que cae inmediatamente al piso, o sea, se cae en cuclillas, se aferra sin poder testigos, y bueno, ya después justamente esa espiral, ¿no? Para esta persona, esa la intención del símbolo del precipicio, que pues, para pues, era como de ese. Efectivamente se le estaba escuchando mal y por eso se perdió su señal. Sí. El audio no funcionó bien. Vamos a unos comerciales y regresamos en unos minutos. Entiendas con asunto, usted con ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre lo que se leyó? Justamente en lo que regresa Manuel. Sí, me gustaría hacer un comentario rápido, a ver qué opinan. Perdónenme, ¿qué creen? Que creo que dicen allá arriba que ya me calla. Se cortó el internet. Bueno, ya no sé hasta dónde me haya quedado del experimento. Taparon al chavo. Ay, no, pues me quedé mucho antes. Entonces me quedé apenas en que lo vendaban. Sí, que no supo que, o sea, que le dieron libertad de movimiento, algo así. Ah,
vale. Uy, bueno. Chin. Bueno, perdón, pues les platico Iban a hacer muy una rápido, ¿no? pregunta, Una vez que está Manuelita, en lo que vendado. estabas. Marcos iba a hacer una pregunta. A ver, sí, pues digo, adelante, Marcos, gracias. No, bueno, mejor en otro momento para que sigamos. Estábamos con lo de que trazaba una línea. Es lo último que yo capté de este ejemplo que estabas dando, que estaban así. Y ya si quieren más adelante hago el comentario. Gracias. Vale, perfecto, Marcos. Pues miren, termino ya muy rápido. Pues ya para no entretenerlos, el punto es que traza pues esta línea punteada, que estaba basada pues en algo que le llamaban, creo, el Gran Grimorio. Y al final de esa línea, él había pintado una espiral, que ese espiral, de acuerdo al Grimorio, pues era el símbolo para representar un precipicio. Entonces, ahora sí, este chico con los ojos tapados lo ponen al principio de la línea y le dicen, pues camina, o sea, tú actúa con naturalidad. Y el chavo se sorprende cuando se da cuenta que no puede actuar con naturalidad, que hay como una especie de fuerza que lo orienta y que lo impulsa a seguir caminando específicamente en la dirección de la línea que él no veía. Y él va avanzando y avanzando por esta larga línea y cuando llega al final, de repente lo vence una tremenda desesperación y el chico se tira al suelo, o sea, se queda aferrado al piso y de ahí ya no quiere avanzar. Justamente se para antes e inmediatamente antes del símbolo de espiral que representaba el precipicio. Entonces, bueno, justamente ahí se ve cómo Dupotet pues fue de los pocos magnetizadores que combinaban, digamos, el magnetismo, el conocimiento de magnetismo animal con la parte ya propiamente mágica, ¿no? De los símbolos, de los grimorios. Y bueno, ahora sí explicado esto, si quieren ahora sí continuamos. Y bueno, creo que no me acuerdo, no vi si fue Lili, pero alguien preguntó qué es un grimorio. Bueno, básicamente no tengo la definición exacta, pero un grimorio usualmente son como textos, eran textos pues ocultos, que usualmente pues tenían pues digamos como rituales mágicos, y que no estaban, o sea, no estaban abiertos para la gente, ¿no? Gracias. No, de que al contrario. Hay algo de listo. Ahora sí. Y bueno, ahora con esto explicado, ahora sí, Marco, Marco, si quieres, perdón, ¿cuál era tu comentario antes de seguir adelante? Sí, gracias. El comentario es interesante porque me parece una versión actual de este tipo de fenómenos. Se los voy a mandar incluso, hay un programa que se llama Inexplicable, ¿no? De History Channel. El asunto es que hay gente que logra utilizar, estos le llaman policías psíquicos, es un policía, me parece, de Chile. Bueno, no es policía, él es un ocultista que tiene la capacidad de conectarse a la caja y sabe perfectamente qué es lo que le sucede a las personas y ha colaborado, ha tenido que ayudar en algunos casos para resolver ciertas situaciones así medio truculentas o negativas. Y bueno, ya eso era todo, o sea, que esto que estamos viendo tiene un potencial amplísimo. Se puede usar para hacer crecer manzanas o se puede usar para poder ver qué pasa con, por ejemplo, con algún criminal, y también se puede usar para cuestiones negativas. Entonces también eso está bien, bien interesante. Gracias. No sé qué opinen de eso, o sea, la clarividencia, que él toca un objeto, ve algo, sabe perfectamente lo que sucede. Eso sí, él dice que no lo puede utilizar de manera negativa al ser ocultista, y dos, que él se negaba a hacerlo durante mucho tiempo, se negó, y solo casos muy específicos es donde él participa. Gracias. Perfecto, Marcos, ¿no? Pues totalmente. De hecho, complementando lo que dices, pues justamente el personaje del que ahorita hablamos, que es Dupotet, algo que menciona y muy interesante Elena Blavatsky en su revista The Theosophist, es que hubo una ocasión en que incluso Dupotet resolvió un crimen. O sea, él justamente, pues mediante estos temas de magnetismo animal y la integración con en este estado de trance, donde te vuelves como omnisciente, tienes omnivista, puedes conocer cosas que no conocías,
pues él, al tener algunas pertenencias de la persona asesinada, él logra descubrir pues dónde está el cuerpo, quién fue el asesino, etcétera. Y fue tal, se dice, el número de evidencias que consiguió, y por toda la reputación que él ya traía, todo eso fue suficiente para que incluso pudieran enjuiciar a la persona que pues se dice había cometido el crimen. Entonces, vaya, esto que nos comentas, Marcos, pues ya, vaya, ves algo que históricamente viene sonando, y pues justo casos como Dupotet pues ya lo hacían, ¿no? Entonces sí que vale la pena investigarlo. Y bueno, perfecto. Pues veo varias manos levantadas. No sé si quieren que sigamos bueno, antes de seguir al siguiente párrafo, si les parece bien, vamos ahorita a dar oportunidad a dos manos y las siguientes las guardamos después, ¿no? Para no atrasarnos tanto en la lectura. Entonces, bueno, voy a tomar las manos que vaya viendo de arriba hacia abajo y, Connie, ubico bien tu manita para tomarla, en cuenta en ya el siguiente espacio, ¿no? Para poder ir avanzando más rápido. Sí, sí. Nada más rápidamente. De acuerdo a la definición, un grimorio es un tipo de libro de conocimiento mágico europeo, generalmente datado desde medianos de la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII, y son muy pocos los que se datan en fechas anteriores al siglo XIII. Era toda. Gracias. Perfecto, Conino, pues qué bueno que lo comentaste, pertinente, porque ya no habría hecho tanto sentido platicarlo después. Muchas gracias, Connie. Y bueno, pues las siguientes son Salomón y Guillermo. Adelante, Salomón, por favor. Sí, estoy muy sorprendido de todo esto que se está leyendo y de lo que comentó Marcos. Realmente yo soy muy escéptico, tengo esa cualidad o defecto, como se quiera llamar. No soy para nada sensitivo y todo eso me parece tan increíble que realmente sea cierto, ¿no? Que haya sucedido y más todavía que siga sucediendo. Y si sucedió, pues, ¿por qué hoy en día o no hay o hay pocos o qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha continuado con estos efectos? Y lo que dijo Marcos, la verdad es que pues quiere decir que todavía sigue existiendo, pero pues nada más eso, gracias. Vale, perfecto, Salomón, muchas gracias por tu comentario. Y bueno, adelante, Guillermo, por favor. Gracias, Manuel. Únicamente quería hacer hincapié, porque yo me ha tocado muchas veces hacer, sobre todo los 8 de mayo, hacer las memorias de la señora Blavatsky, que me ha dado mucho a ver su biografía y su historia. Y ella precisamente también ayudó a descubrir varios crímenes en Tiflis, en lo que el arte de le llaman psicografía, que es tomar un objeto y psicografiarlo. Imagínense a alguien un objeto que fue utilizado para un crimen, ¿no? O una espada o algo, y que tú puedas ver toda la historia referenciada al objeto. Ese poder lo tenía la señora Blavatsky mucho tiempo. Sí podía, tocando las cosas, remontarse a toda su historia, con lo que estaba relacionado con el objeto, que es lo que precisamente marcó Marcos, nos señaló. Yo quería volvernos a que no olvidemos que en un llamado de la página de la semana pasada, había un llamado de los numeritos que te ponen al llamado al pie de página, donde Blavatsky decía que había cierto tipo de operarios que sí manejaban la magia, que no eran prestidigitadores, pero que utilizaban de elementales del cuarto mundo de la cábala, del mundo de Asia, que es el más material, donde sí hay ese tipo de elementales o hasta elementarios que pueden ser utilizados para ese tipo de situaciones. De hecho, Blavatsky de niña tuvo esa situación de tener contacto con elementales. Y no olvidemos también, basándonos en la historia de la Sociedad Teosófica, que cuando se va a fundar en 1875, inicialmente se funda como una sociedad egiptológica por un tal señor Feltz, que él llevaba varios simbolitos egipcios, también antiguos, y que decía que con ellos podía convocar, invocar y provocar que algunos elementales se manifestaran y se controlaran. Y de eso tratan las primeras reuniones que derivan finalmente en la fundación de la Sociedad Teosófica allá en Nueva York en 1875. Entonces es un tema bastante interesante y lo remito precisamente a una llamada que está un poquito más atrás en el libro que leímos la semana pasada, cómo le llaman a este tipo de elementales que pueden hacer ese trabajo precisamente invocados o convocados por algunos símbolos
que venían justamente en algunos grimorios que se encargaron algunos sacerdotes y demás personas de hacer una compilación de algunos aspectos mágicos que quedaban en pequeños libritos, que esos eran los grimorios. Y es cuanto por el momento. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Guillermo. No, pues lo que comentas es tal cual un perfecto complemento a lo que justo ahorita platicamos. Y de hecho, ya para terminar de complementar y porque ya me emocioné, les voy a compartir, ya lo encontré. Entonces, miren, no sé si se alcanza a ver. Dupotet tenía dos obras básicamente, o sus dos obras más importantes. Tuvo una exotérica y una esotérica. La exotérica se llama Introducción al magnetismo animal y esa pues sí fue para todos, pero él también tuvo una esotérica que se llama La magia de velada o Le Magie de Volée. Esa él no la entregaba libremente, sino que él, de hecho, él se cita que esa él solo la entregaba como bajo pedido, o sea, tú tenías que pedírsela directamente y él ya evaluaba si te daba una copia o no. Y se dice que muy pocas personas tuvieron acceso a ese libro esotérico. Algunas personas que tuvieron acceso a ese libro, pues fue justamente Eliphas Levi, quien se expresa muy bien de Dupotet, y otra persona que tuvo una de estas copias fue Víctor Hugo. Probablemente Elena Blavatsky algo haya sabido o algo haya tenido porque ella describe este experimento, el cual solo venía descrito en el esotérico, ¿no? Y bueno, ya para no ir más lejos, de este experimento, este es el símbolo que Dupotet pinta en su libro, que si ven, pues son justamente como dos líneas paralelas y en medio una punteada, como la de las carreteras, ¿no? Y vas del punto A al punto B, y luego tenemos aquí el punto D, que es representado por este símbolo del que básicamente era como un precipicio. Esta fue como la trayectoria por la que fue caminando pues la persona que estaba vendada hasta llegar aquí a este punto en el que se va contra el suelo y ya no puede avanzar más, ¿no? Entonces, bueno, esta parte me pareció interesante como para compartirla. Y bueno, ya dicho esto, vamos ahora sí a regresar a nuestra lectura. A ver. Vale, listo. Pues, ¿quién me apoya con el siguiente párrafo? Igual mano levantada, quien se guste apuntar. Yo. Vale, pues Andrés, muchísimas gracias. Perfecto, te escuchamos. El otro experimento se convino en que a una señal dada por uno de los médicos, el sujeto, que era una muchacha e iba vendada de ojos, debía caer al suelo como herida por un rayo en cuanto sintiera el fluido magnético emitido por la voluntad del magnetizador. Así ocurrió. Apenas el médico guiñó el ojo, que era la señal convenida, y al ir uno de los circunstantes a sostener a la muchacha, exclamó Regazzoni con voz de trueno: no la toquéis, dejad que caiga, porque un sujeto magnetizado jamás se lastima en la caída. Des Museus. Al relatar este experimento, dice: no es tan rígido el mármol como lo era su cuerpo. La cabeza no tocaba el suelo. Tenía un brazo extendido al aire, una pierna levantada y la otra horizontal. En esta posición violenta permaneció indefinidamente como estatua de bronce. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. No, pues súper bien, súper bien recitado. A ver, ¿quién quiere opinar sobre este? ¿Tenemos alguna opinión? Básicamente nos habla de otro experimento con una chica que otra vez está vendada, y para que no pareciera que Regazzoni es quien está manipulando todo, permite que uno de los doctores que estaban ahí como con el papel de perito, él estableciera una señal, y con esa señal que él iba a dar, pues básicamente que podía ser, no sé, un tronido de dedos, creo que aquí no explica. Bueno, sí, fue con un guiñado de ojos. Imagínense qué rápido se guiña un ojo. Pues con ese guiñado de ojo que iba a hacer el médico,
automáticamente debía caer la chica pues como fulminada por un trueno, ¿no? Y aquí se dice que cuando cae, que él advierte, ¿no? De no intenten detenerla, no se va a hacer ningún daño, y sorprende que la chica, pues que cae casi como si estuviera petrificada, ¿no? O sea, como con un brazo, hacia adelante, una pierna atrás, con la cabeza sin moverse, y bueno, pues tal cual cae así como una estatua al suelo. No sé si tengamos de esta parte algún otro comentario. Vale. Ok, pues voy a seguir a la siguiente parte. Este siguiente lo leo yo. Y dice, todos los resultados obtenidos en las sesiones públicas de hipnotismo los producía Regazzoni a la perfección, sin pronunciar palabra, para prevenir al sujeto de lo que había de hacer, pues silenciosamente determinaba con su voluntad pasmosos efectos en el organismo de personas que le eran del todo desconocidas, o sea, personas que agarraban de ahí y que ni siquiera las conocía, ¿no? No había posibilidad de un truco. Las órdenes de los circunstantes comunicaban en voz baja al oído de Regazzoni, tenían inmediato cumplimiento por parte de sujetos con los oídos algodonados o tapados y vendas en los ojos. Y en algunas ocasiones ni siquiera era necesaria esta comunicación, porque las preguntas mentales de los propios circunstantes hallaban cumplida respuesta. O sea, básicamente imagínense, incluso la parte final lo que dicen es, tienes ya una persona ahí en trance, y los que estaban ahí viendo todo podían hacerle una pregunta al magnetizado, una pregunta sin decírsela, con la simplemente, y en ese momento, sorprendentemente, el magnetizado hablaba y contestaba la pregunta, ¿no? Que era una de las formas de justamente pues demostrar que pues no había ningún truco en esto. De esta parte, bueno, es como continuación del anterior, no sé si hay algún comentario. De otro modo, pues pasaríamos al siguiente. Perfecto. Y bueno, ya para finalizar esta página dice, en Inglaterra llevó a cabo Regazzoni análogos experimentos a 300 pasos de distancia del sujeto que al efecto se le proporcionaba. La mayoría de los magnetizadores usualmente tenían que estar pues bastante cerca de la persona que magnetizaban. Sin embargo, pues era probablemente ya tal el nivel de conocimiento, el nivel de voluntad que tenía Regazzoni sobre sus magnetizados, que él podía estar demasiado lejos, o sea, 300 pasos, y aún así el magnetizado actuaba a lo que Regazzoni le indicaba. Podía estar Regazzoni en otro cuarto, podía estar fuera de la casa, y aún así daba una instrucción, y del otro lado los peritos, pues sorprendidos, se percataban cómo dentro de la casa el magnetizado seguía las instrucciones de Regazzoni, ¿no? Este era pues algo poco común, que solo pocos como Regazzoni y Dupotet llegaban a lograr, que es la magnetización a largas distancias. Y bueno, voy a pasar a la siguiente página. Y en lo siguiente ya vamos a hablar de la parte del mal de ojo. ¿Quién me apoya para leer los siguientes dos párrafos? Igual, quien guste, con manita levantada. Connie, muchísimas gracias. Voy a sombrearlo. A ver, ya. Dice, el mal de ojo no es más que la emisión del fluido magnético cargado de odiosa malevolencia y dirigida con malignas intenciones a otra persona, aunque también puede dirigirse con buen propósito. En el primer caso es hechicería y en el segundo magia. ¿Qué es la voluntad? ¿Pueden responder a esta pregunta las ciencias experimentales? ¿Cuál es la naturaleza de ese algo inteligente, incoercible y poderoso que prevalece con augusta soberana sobre la materia inerte? La idea universal quiso y el cosmos brotó a la existencia. Yo quiero y mis miembros obedecen. Yo quiero y mi pensamiento atraviesa el espacio para él no existe
envuelve el cuerpo de otro individuo que no es parte de sí mismo, penetra en sus poros y cobiendo sus facultades. Si son flacas, le determina a una acción preconcebida. Actúa de modo semejante al fluido de una batería galvánica sobre un cadáver. Los misteriosos efectos de atracción y repulsión son los agentes inconscientes de la voluntad. Perfecto, Connie, muchísimas gracias. Bueno, pues en este párrafo o sea, básicamente nos hablan de dos cosas, ¿no? En el primer párrafo nos hablan del mal de ojo y de cómo este tipo de ejemplos como el mal de ojo, pues puede hacerse de forma positiva o negativa, ¿no? Que cuando es positivo, pues ya sabemos que es magia blanca, cuando es negativo, como el mal de ojo tal cual, pues es un acto de hechicería o magia negra. Y lo siguiente es que nos hablan de la importancia que tiene la voluntad para el magnetismo animal, ¿no? Básicamente, los diferentes autores que han escrito sobre esto siempre dicen que la primera condición, más que incluso la técnica, etcétera, es la voluntad. Tú puedes saberte todas las técnicas del magnetismo animal, pero si no tienes una tremenda voluntad, no puedes, vaya, es como si no tuvieras un motor, de menos de 1 litro, ¿no? Y que no pudieras avanzar a gran velocidad. O sea, básicamente la voluntad es el motor que te va a permitir, pues, hacer cosas tan grandes como tu voluntad sea, ¿no? Y por otra parte, pues está el sensitivo, que mientras la persona a la que le vas a hacer el acto de magnetismo animal, pues no funciona igual con todos. Mientras más sensitiva sea la persona, pues más fácil va a producirse el acto del magnetizador. Y bueno, con este como preámbulo, no sé si hay algún comentario, algo más que hayan como que identificado de estos dos párrafos. Vale, a ver, hay una manita, no sé si esta es la que tú ya tenías levantada, Connie, o si nos quieres aportar algo en esta conversación. Quiero hacer un comentario. Perfecto. Bueno, un comentario pregunta. Aquí dice que si la persona, dijéramos, pues no sé, como dice, y cohibiendo sus facultades, si son flacas, le determinan una acción preconcebida. Entonces, quiere decir que esta persona, de alguna manera, hay alguna situación especial en su huevo áurico como para que otra energía la penetre, porque se supone que nuestro huevo áurico es como una barrera que nos protege. Pero una persona que no tiene pues esa facultad, ¿no? No sé por qué eso de que si sus facultades son flacas, divaga en su pensamiento esa persona o su huevo áurico o qué pasa o no tiene voluntad de estar protegida por ella misma. ¿Qué es? Gracias. Vale, Connie, pues es una pregunta medio compleja, ¿no? Pero yo creo que esto es pues justamente un tema como de, ¿cómo decirlo? Pues puede ser, no sé si hasta de nacimiento, de personalidad, de voluntad. De ahí que cuando en los días del espiritismo, pues justamente los mejores espiritistas, pues eran las personas, digamos, como más pasivas, ¿no? O sea, esas personas que de repente se sientan y dicen, a ver, yo ahora siento las energías y la naturaleza y esto, pues probablemente son personas que tienen como que totalmente, ¿cómo decirlo? Como que abiertas las puertas, ¿no? Y al tener abiertas esas puertas, que no sé hasta qué punto se relaciona con la fortaleza del huevo áurico, hasta por tener abiertas esas puertas, que no sé hasta qué punto es de nacimiento o hasta qué punto puede ser con prácticas como estar jugando, por ejemplo, la Ouija constantemente, esas personas pues son más susceptibles a percibir y por tanto a ser afectadas por energías de otras personas o de otras entidades, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay, o sea, para mí el típico caso de una persona, como la que menciona aquí Elena Blavatsky, pues justamente serían a veces esas personas que tal vez en una meditación
a los 2 minutos ya están sintiendo cosas, ya están viendo cosas, ya se les está bajando la presión. Personas que, por ejemplo, algo según yo que una forma también de notarlo es con la sangre también, ¿no? Se dice que la sangre es también como portador de esta energía, digamos, de este fluido psíquico. Hay una relación importante con la sangre. Y hay personas que con tan solo ver un poco de sangre, más allá del impacto que les genere, o sea, más allá de un tema de horror, simplemente el tener contacto cercano a la sangre les produce que de repente se les baja la presión, se desmaya, y puede pasar que esas personas pudieran ser probablemente también susceptibles a ser más sensitivos si estuvieran en este tipo de actos. Y bueno, Connie, pues supongo que te revolví más. Bueno, Gracias, Manuel. No, Pero en el caso que tú mencionas, por ejemplo, una gente vegetariana ve carne y no le gusta. Sencillamente no está en su ambiente. ¿Sí? ¿quién habla? Entonces, para mí no quiere decir que tenga eso, No, es que eso bajo, no, como que me hizo reaccionar eso. ¿Cómo se llamaría? Porque sí, hay muchas personas que ven sangre y hasta se desmayan, pero la persona que no come carne y ve carne, no se siente bien, y no porque se sienta débil o algo, no, sencillamente no está en su ambiente. Claro. Bueno, pues ese es un buen caso, Connie. Pues probablemente, o sea, aquí me queda claro, también hay que saber cómo distinguir tal vez en lo que es una impresión, o sea, algo que tú lo ves y dices, caray, esto no, y que te genera un boom, te genera una reacción, por lo impresionante que para ti es esa imagen. Y la otra, pues justamente es pues que tú seas sensible a ciertas energías, ¿no? Entonces probablemente el tema de la carne, pues igual y sea diferente. O sea, sería muy aventurado decir que todas las personas que se impresionan por ver carne, son sujetos o sea, son sensitivos, ¿no? Yo creo que sí sería como muy aventurado llegar a eso. Entonces sí coincido contigo en esa parte, Connie. O sea, no necesariamente algo que te provoque una aversión denota que tú vayas a ser como sensitivo, ¿no? Tú puedes reaccionar a algo y eso puede no tener nada que ver con lo blindado o no blindado que estés a las energías de tu exterior. Sí, gracias, Manuel. No, de qué, al contrario. Y bueno, y había un comentario de Salomón y uno de... Bueno, a ver, vamos con todos ya para terminar. Pues adelante, Salomón, por favor. Bueno, yo nada más quiero mencionar la última frase después del punto que me causa mucha impresión. Ese conocimiento me parece muy bueno. Dice, los misteriosos efectos de atracción y repulsión son los agentes inconscientes de la voluntad. Nada más eso me impresionó mucho y qué interesante. Vale, muchas gracias, Salomón. Pues sí, pues justamente, de hecho, de ahí viene también este concepto de magnetismo animal, ¿no? ¿Y por qué es magnetismo? Pues justamente porque hay fuerzas, como tipo magnéticas, de que son de atracción y de repulsión, ¿no? Y que al parecer, pues esas dos polaridades es lo que permite que estos fenómenos se produzcan. Tal vez no queda muy claro esta parte de atracción y repulsión si se refiere a que justo tiene que haber un polo positivo, que puede ser el magnetizador con su voluntad, y un polo negativo, que pues, en este caso sería una persona sensitiva, ¿no? Pero bueno, sí, totalmente, Salomón. Muchas gracias por enfatizar esa parte. Y un comentario de Guillermo. Adelante, Guillermo, por favor. Hola, Manuel. Pues sí, justamente lo que te iba a recalcar es eso mismo, que sí se hace la referencia a que es como los polos magnéticos, donde hay un emisor, que es el que emite el magnetismo, y un receptor que es susceptible. Digamos, en ese caso hay un electroimán, y del otro lado hay un pedazo de fierro o de hierro que es susceptible de ser atrapado por ese imán. Hay personas, y de hecho recomendaría el libro de Clarividencia de Leadbeater, donde
le daría contestación a lo que preguntó Conchita, justamente, de cuáles son las personas que son sensitivas. Desvíter habla de que son personas que tienen desacomodados sus cuerpos. Entonces, al no tener, habla como si fueran unos tubitos que se acomodan entre un cuerpo y otro, y que esos se pueden enchuecar, o se pueden torcer, o se pueden cerrar, y eso provoca cierta sensibilidad. En este caso, por eso, Blavatsky, en realidad, más adelante lo veremos, nunca está muy de acuerdo en que hacer experimentos, ni en el hipnotismo, cuando critica más adelante a Charcot, los domingos de Charcot, que él investigó el hipnotismo, porque se decía en aquel entonces, y no sé hasta qué punto sea válido, de que aquí, por ejemplo, dice esto, que es una persona que tiene flaca y termina una acción preconcebida, de que tú podías, como magnetizando a alguien, ordenarle que fuera a matar o que fuera a robar o hacer algo, si era muy sensitivo. Y la otra persona, haciendo uso de una hechicería, podía manipularlo como si fuera un robot. De hecho, algunos asesinos, como el asesino de la luz roja o el asesino de Boston, siempre hablaron, el hijo de Sam, por ejemplo, siempre hablaron, no sé si era esquizofrenia, pero siempre hablaban de que una voz los controlaba y de que oían una voz que les decía lo que tenían que hacer. Entonces, Blavatsky estaba de acuerdo en que sí se podía hacer eso. Muchos que son hipnotistas, yo he platicado con gente que practicaba el hipnotismo y dicen que no es cierto, que no se puede ir contra la voluntad de las personas. No le puedes decir a alguien, desnúdate o mata a alguien. No lo hace el hipnotizado. Sin embargo, Blavatsky en ese tiempo dijo que sí, y aquí justamente lo justifican. Algo también de llamar la atención aquí es cuando dicen actúa de modo semejante, cuando dicen que se efectuaron a una pila, actúa de modo semejante al fluido de una batería galvánica sobre un cadáver. En aquel entonces, vuelvo a citarles que es importante ubicarnos en la época, en aquel entonces llegaron a hacer experimentos de conectar cadáveres a baterías, apenas estaba estrenando la electricidad. Entonces, como somos electrónicos, cada movimiento de la mano, del dedo, hay un pequeño voltaje para que se mueva la mano. En realidad somos electrónicos. Si nos fallan las sales, nos tratamos, por eso como se convulsiona, porque entonces ya no hay iones que transmitan las señales cerebrales por medio de los cables, que son los nervios. Entonces a los cadáveres sí se les ponía corriente y se lograba levantar un cadáver, un poco como Frankenstein, la idea de Frankenstein. O sea, claro, era conscientemente, pero sí ese fluido positivo o negativo sí podía hacer que un cadáver o un músculo se mueva. Total, actualmente incluso corazones o eso se mantienen, cuando van a hacer trasplantes, los mantienen palpitando fuera con pulsos cuando van a hacer hacer trasplantes. No está inerte el corazón, le conectan como un pequeño voltaje para que se esté moviendo. O sea, sí hay esa esencia de que la electricidad, como el magnetismo, pueden influir sobre nosotros. Acá se abre todo un campo de investigación y todo sobre el debate que se hizo sobre el magnetismo animal y el hipnotismo, y qué tanto son válidos y qué peligros encierran, que más adelante seguramente se ampliará. Gracias. Vale, perfecto, Guillermo. Pues justamente, de hecho, eso es un excelente complemento, porque sí tenemos que también darnos cuenta de que el magnetismo animal, o sea, no se le llamó magnetismo, pues nada más porque sí, ¿no? Sino porque sí directamente se le veía como una relación directa con fenómenos físicos como es el magnetismo tal cual, el magnetismo físico de piedra e imán y la electricidad, ¿no? Entonces pareciera que es ya nos decía Elena Blavatsky, que el Akasha es exactamente el mismo, pero que puede actuar a diferentes niveles, ¿no? Y aquí la vemos actuando probablemente como al nivel del magnetismo entre personas y el magnetismo con los astros, etcétera. Y a un nivel más abajo hay directamente una relación con la electricidad, como bien nos menciona Guillermo, ¿no? Entonces, bueno, pues Guillermo, muchísimas gracias. Y bueno, aquí una pregunta que quedaría al aire, que habrá que investigarla, es, apareciera que un magnetizador ha de tener una constitución, digamos, energética o en sus cuerpos muy diferente a la del sensitivo. Y eso nos llevaría a la pregunta de, entonces, ¿un magnetizador no puede ser sensitivo y un sensitivo no puede ser magnetizador? Esa parte sería como interesante para investigarla. Y bueno, ahí la siguiente participación teníamos una de Juan Carlos. Ya creo que ya no vi tu manita, Juan Carlos, pero sí te vi hace ratito. Pues Juan Carlos, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, gracias, Manuel. Mira, es en realidad el verlo
parte que son de sensitivos. Hay un nervio que es que va del corazón y que pasa por los intestinos y que es el que le llaman nervio vago y que es el que hace que la gente se desmaya al ver sangre. Entonces, así funciona. Y creo que es un poquito diferente a lo que es la parte sensitiva de una persona. Que ya me había dicho Chantal que ya no podía llevarla. Ah, vale, pero pues Juan Carlos, muchísimas gracias por esta precisión. Vaya, la verdad es que pues, en este caso pues fue tal vez un comentario al aire que hizo y bueno, qué bueno que que lo hayas clarificado con esta parte, ¿no? Con ese sustento. Sí, claro, cómo no, gracias. No, al contrario, Juan Carlos, y bueno, pues bienvenido, en verdad, qué gusto. Gracias, Espero te encuentres de mucho veras, mejor. ya tenía mucho apuro por entrar y ver las cosas como lo están presentando. Gracias por recibirme. Excelente, Juan Carlos. No, pues qué gusto y bueno, pues qué bien, que todo siga avanzando súper bien en tu recuperación. Gracias. Y bueno, teníamos un comentario, ya nuestro comentario final antes del último párrafo, es de Rosy. Adelante, Rosy, buenas noches. Hola Manu, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, un abrazo. Una consulta, fíjate que me quedé pensando ahorita con lo que se comenta al principio del párrafo, de esto de lo del mal de ojo, que bueno, en México es muy común y sobre todo en Latinoamérica, incluso en varias regiones, no recuerdo de aquí de México, hay, venden unos como collares, por cierto, seguramente lo has de conocer, y uno es así como trae una bolita que es así muy conocida, que se le llama ojo de venado y que a todo el mundo se la recomienda, ¿no? En muchas regiones que para el mal de ojo, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, en esas regiones pues conocen algunas cosas, a veces pues hay mucha superstición o a veces simplemente la gente de los pueblos con sus tradiciones y todo, bueno, pues le ha dado a ese material, porque pues obviamente no es un ojo de un venado en sí, ¿no? Yo creo que es de un material así como maderita o algo así. No, ahorita lo recuerdo, nunca me he puesto a reflexionar sobre esto, ¿no? Pero bueno, yo te quería pedir tu opinión respecto a este artefacto que se utiliza. Bueno, yo pienso que independientemente que la fuerza que uno le dé es, si tú, por ejemplo, me lo voy a poner para que no me den mal de ojo, ¿no? Ahora sí que la fuerza que tú le pongas es, a lo mejor en cierta forma, lo que te puede ayudar, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el estudio de nosotros, donde trabajamos dentro de conocer al ser, al Dios superior, que es tu ser divino, en realidad no necesitamos nada de eso, ¿no? Mientras que se haga el bien, se haga el mejor altruismo posible por el bien de todos los seres, yo creo que eso es lo más importante y no hacerlo con el condicionamiento de que lo voy a hacer para que me protejan del mal o que el mal de ojo ni nada, ¿no? Uno definitivamente tiene que hacerlo mejor por sus semejantes, tratar de ayudarlos a hacer un servicio y yo creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Pero sí me llamó la atención, no sé cuál sería tu opinión respecto a esta cuestión del famoso ojo de venado. Yo pienso que obviamente depende también de la fuerza que uno le ponga, tanto un talismán u otras cosas. Yo creo que la fe o la fuerza que tú le pongas para contrarrestar pues aquella mala influencia, ¿no? Independientemente. Bueno, pues quería yo conocer más o menos tu opinión y si alguien puede dar una opinión, pues será muy ilustrativa. Gracias, Manu. No, de qué, Rosy, gracias a ti. Bueno, pues aquí es más, te contestaré realmente con una opinión personal porque no tengo aquí, digamos, como un escrito blavatskiano que lo sustente, pero mi experiencia personal es que, por ejemplo, yo tuve un familiar, bueno, tengo un familiar que todos de repente pasamos por alguna muy mala racha, ¿no? Y este familiar pasó por una racha donde a cada rato le pasaban cosas, se accidentó, tuvo un problema en su trabajo, etcétera. Y pues un día fue a una tienda de estas esotéricas y se compró unos ojitos de esos, como los que comentas, que bueno, en este caso eran unos ojitos que los tenía que colgar, pues en el techo de la casa, cercanos a la puerta, y lo curioso es que los ponía
y haz de cuenta que eran como 10 ojitos grandes en hilera, y a los pocos días, de hecho, al día siguiente se rompió uno, a los 3 días se rompió otro, y se empezaron a romper como rapidísimo, ¿no? Y no había como claridad de qué pasaba, ¿no? Y bueno, justo se me hace curioso por este tema de la mala racha que traía mi familiar, ¿no? Entonces, pues fue una curiosidad ahí personal, que entonces, bueno, pues no, si no me hace dudarlo ni creerlo, pero sí por lo menos decir que pudiera estar la posibilidad ahí latente, ¿no? Y sobre lo que comentas de que nosotros pues realmente no necesitamos nada material y que realmente pues el poder ya lo tenemos nosotros, pues yo creo que es correcto. Ahora, yo creo que también probablemente a veces necesitamos como que ayuditas, ¿no? ¿En qué sentido ayuditas? Por ejemplo, Carl Jung, cuando él hablaba él había descubierto como una técnica muy interesante para llegar a la parte del inconsciente, y dentro de esa parte, él decía que lo que una persona, por ejemplo, cuando a una persona le llegaba una proyección de o sea, una idea, una imagen a la mente, o tenías un sueño curioso, lo mejor que podías hacer para llevarlo a tu realidad, para que te dejara una enseñanza, era eso que habías soñado, eso que habías visto, llevarlo al plano de la materia, precipitarlo. ¿Cómo lo precipitabas? Pues podía ser mediante de componer una canción con lo que escuchaste en el sueño, mediante un dibujo, mediante una escultura, etcétera. Y cuando las personas hacían eso, como que algo se les despertaba o se daban cuenta de algo que estaba oculto en su inconsciente. Y es justo por eso de que dicen que tú, en el momento en el que tú le haces un ritual a algo que viste en el mundo de las ideas, como que le estás diciendo, yo sé que eres real, yo sé que no es un tema de mi imaginación, yo sé que existes. Y cuando haces eso y lo precipitas en la materia con una escultura, pues como que lo cargas de poder, ¿no? Y haces que eso en efecto se vuelva real. Tal vez eso que hacía Carl Jung pudiera hasta cierto punto explicar esto, ¿no? De por qué cuando una persona hace mantras y le sopla un vaso con agua, se dice que lo magnetiza y logra curar a alguien. ¿Por qué estos ojitos realmente nos pueden proteger de algo? Tal vez puede estar relacionado a este tema de que le tienes que, al hacerle un ritual a algo y llevarlo a la materia, pues como que le da su importancia, ¿no? Al creer que es real, pues justamente lo haces real. Y pues tal vez al final pues no sea más que una especie de ayuda, ¿no? Muchas gracias, Rosy. Es Excelente correcto, comentario. muchísimas gracias, Manu. Me sacaste de una super duda y efectivamente el poder está dentro de nosotros a través de esa precipitación que mandamos, esa influencia. Incluso un ejemplo clarísimo es de Masaru Emoto. Él ya desencarnó, creo, pero con su documental de los misterios del agua, cómo nos explica de que el pensamiento puede traspasar inclusive un vaso, porque pues dices, bueno, pues cómo lo va a pasar, ¿no? Tú sabes que hay espacios intermoleculares y espacios interatómicos donde el pensamiento puede pasar y puede modificar inclusive el átomo y transformarlo en un átomo extraordinario, como un cristal maravilloso, porque se impacta a través de nuestro pensamiento. Efectivamente, lo que dices es extraordinario. Muchísimas gracias. Y pues no hay mejor poder que uno el que está dentro de nosotros, pero siempre para usarlo para el bien de todos. Gracias, Manu. Totalmente, Rosy, pues excelente participación, muchas gracias. Y bueno, de hecho, ya rapidísimo, justo Dupotet, él decía que esto que vieron que pintaba en el suelo no era nada más pintarlo, sino que él tenía que también usar su voluntad para, digamos, impregnar a estos sigilos, digamos, del acto mágico. Si no, pues probablemente la persona que estaba ahí con los ojos vendados, pues no habría notado absolutamente nada. Entonces, pues no basta con hacer figuritas, etcétera. Tú te puedes comprar tal vez los ojitos, pero si tú no crees que esos ojitos te van a salvar de situaciones difíciles, pues no lo van a hacer, ¿no? Aquí, pues muchas veces tú creas en lo que crees. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar al siguiente párrafo. Y, Rafa, a ver, estoy viendo tu manita levantada. A ver, te escuchamos, Rafa, si quieres ya para no dejarte para después. Gracias, Manuel. Estoy con Rafa, soy Tere. Perfecto, Tere, bienvenida. Sí, pues mira, es con el párrafo anterior que leyó Conchita, cuando empezó a preguntar ella acerca de la voluntad.
Y tiene que ver con lo que dice en ese mismo párrafo, que bueno, ahorita ya subiste el texto, pero después de las preguntas empiezan algunas afirmaciones como contestando ahí qué es la voluntad, ¿no? Aquí lo interesante es que en el libro tan buenísimo de La deidad del cosmos y el hombre, habla sobre la voluntad. Aquí parece que hace una comparación de lo que es la voluntad versus lo que corresponde al humano, ¿no? Por eso empieza preguntando, ¿qué es la voluntad? Pueden responder a esta pregunta las ciencias experimentales. ¿Cuál es la naturaleza de ese algo inteligente, incoercible y poderoso que prevalece con augusta soberanía sobre la materia inerte? Aquí está hablando de aquello. Y sigue diciendo, la idea universal quiso y el cosmos brotó a la existencia. Y vienen estas expresiones, si ven aquí, bueno, siempre se habla de que se hace como elevado cuando se expresa con la letra en mayúscula. Aquí lo hace otra vez, ¿no? Dice, yo quiero y mis miembros obedecen. Yo quiero y mi pensamiento atraviesa el espacio que para él no existe. Y hasta ahí se refiere a estas como, no podemos decir atributos porque sabemos que no son atributos, que no se pueden nombrar cualidades como tal, pero se refiere al aquello. Y sigue diciendo de estas actividades que sí tienen que ver con la voluntad porque se está hablando de aquello. Y después dice, envuelve el cuerpo de otro individuo que no es parte de mí mismo, penetra en sus poros y cohiriendo sus facultades, o sea, ya cuando se refiere a lo humano no le llama voluntad, le llama facultades. Dice, si son flacas, le determina una acción preconcebida. Hasta aquí es donde habla de este asunto de la voluntad. ¿Qué nos está diciendo? O sea, si las facultades o lo que yo confundo quizás con voluntad en el aspecto humano, si estas son flacas, dice, nos da la pista aquí, le determina a una acción preconcebida. Aquí está la clave. Rosy nos hablaba del pensamiento, pero va más allá. Sabemos que no podemos separar los vehículos de la clasificación septenaria, pero hay una concatenación más fuerte en la psique. Y ya sabemos que la psique es pensamiento y emoción. Entonces, lo que nos sucede en realidad es energía psíquica, o lo que aquí le llama acción preconcebida. Y no solamente el pensamiento, también la emoción. Entonces, está interesante porque este ejemplo que se pone de aquel que tiene las facultades flacas, tiene que ver con sus preconcepciones, ¿no? O sea, con lo que tú decías hace un ratito, con estas impresiones que a lo mejor en la infancia lo van marcando y que ya está como predeterminado para la adolescencia y mucho más para la adultez y mucho más para la vejez, y que no se da cuenta que ya cayó quizás en un círculo vicioso y se siente debilitado, se siente frágil, se siente desolado, se siente derrumbado. Y esto, pues definitivamente no puede romper el huevo áurico, porque si estudiamos la clasificación septenaria en el capítulo 3 de este mismo libro que comentamos, pues el huevo áurico prácticamente es Atman, ¿no? No puede estar fracturado de ahí. Lo que sucede es que sus percataciones, es decir, estas acciones preconcebidas, es decir, desde la psique, de la psique para abajo, sí puede que él está mal influenciado por lo que ha vivido, y de ahí se vuelve predeterminado para lo que viene, y sigue predeterminando sus vivencias. Entonces sí es un tema bien extenso, porque hay que irlo leyendo con cuidadito, porque así es Blavatsky, ¿no? Como que un rengloncito y, híjola, dice mucho. Gracias, Manuel. Ya vamos a completar rápidamente. Perfecto, Tere, muchísimas gracias. El asunto con rápido, algo muy rápido. Con este asunto de que se fractura el huevo áurico, tiene que ver más con el cuaternario. Y esa parte en la cual algunos estudiosos del siglo XIX pudieron identificar la llamada aura, que es como la vitalidad en este cuaternario, ¿sale? Entonces sí, hay una confusión de términos. Entonces, sí, el huevo áurico, pues prácticamente es la envoltura de todos los principios, y es Atman. Entonces, pues sí, no puede fracturar a Atman. Pero sí, esa parte visible que le llamaron el aura. Y bueno, eso sería todo como un comentario, ¿no? Porque es un tema muy buenísimo y obviamente pues extensísimo también. Gracias, Manuel.
Vale, perfecto. Pues Rafa, Tere, muchas gracias por su aportación. Y bueno, justamente algo bien interesante de los escritos de Elena Blavatsky es que a veces, y justo como pasaba con los grandes sabios de la antigüedad, pues hay veces que un mismo párrafo puede denotarte dos o hasta tres significados distintos, ¿no? Distintos pero asociados a la misma idea, digamos que en diferentes niveles. Y aquí, pues probablemente sí, como bien dice, ¿no? Primero nos hablan tal vez de aquello del macrocosmos, cuando nos hablan de esa voluntad a partir de la cual en un inicio no había nada y con esa voluntad de repente aparecieron las cosas, apareció la manifestación y esa misma voluntad después pues manifestándose como facultades en nosotros que somos este microcosmos, ¿no? Y que hacemos pues como una especie de imitación de lo que pasó o de lo que pasa más arriba, ¿no? Y bueno, pues sí, pues justamente vale la pena siempre darle una leída y releída y 3 y 4 veces y a veces cuando leemos algún otro texto de Elena Blavatsky nos hace regresar a alguno anterior y ya lo leemos hasta con otro sentido, ¿no? Entonces, pues excelente ejercicio. Muchísimas gracias, Tere y Rafa. Y bueno, pues vamos a ir ya a nuestro último párrafo para terminar la sesión. No sé quién gusta, si alguien gusta ayudarnos con la lectura, igual que quien guste con la manita levantada. Perfecto, pues Diana, adelante, muchísimas gracias. La fascinación, tal como la ejercen las serpientes con los pájaros, es una acción consciente que dimana del pensamiento. El lacre, el vidrio y el ámbar atraen por el roce cuerpos ligeros y actualizan de este modo, aunque inconscientemente, la voluntad, porque tanto la materia organizada como la inorgánica poseen una partícula de la esencia divina por indefinidamente pequeña que sea. Y cómo no, desde el momento en que durante el proceso de su evolución ha pasado del principio al fin por millones de formas diversas, debe retener el punto germinal de la materia preexistente, emanada en primera manifestación de la misma divinidad. ¿Qué ha de ser entonces esta inexplicable fuerza atractiva sino una porción de la casa, de aquella esencia en que tanto los sabios como los cabalistas reconocieron el principio de vida? Admitamos que la atracción ejercida por los cuerpos inorgánicos es ciega, pero según ascendemos en la escala de los seres, vemos que este principio de vida se desenvuelve a cada paso en más determinados atributos y facultades. El hombre, como ser más perfecto, en quien la materia y el espíritu, sea la voluntad, alcanzan mayor desenvolvimiento. Es el único capaz de comunicar impulso consciente al principio de vida que de él emana. Solo el hombre puede comunicar al fluido magnético varios y opuestos impulsos de ilimitada dirección. Como dice Dupotet, el hombre quiere y la materia organiza. Da. Perfecto. Organizada. Bueno, pues Diana, Obedece. muchísimas gracias. Perdón. Obedece, en él no hay polos. Listo, perfecto. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues este es nuestro párrafo final, que me parece que enlaza muy bien con lo último que nos platicaban justamente Tere y Rafa, de que esto pues como que va a diferentes niveles, este mismo concepto, y que se manifiesta de lo que para nosotros serían como fenómenos distintos, ¿no? Pero que al final es la misma cosa. De esta parte, si quieren léanlo como en la tranquilidad de su lugar y espero los primeros y últimos comentarios. Igual con mano levantada. Todo completo. Vale. Ok, digo, básicamente, ya para concluir, pues aquí lo que nos dicen, seguimos como con la idea que ya estaban estableciendo Tere y Rafa, ¿no?
que es por una parte hablamos de aquello de lo más elevado, de lo cual pues a partir de eso existió todo, y de aquello más elevado a partir de lo cual surge la necesidad de que exista la manifestación, pues viene este principio de vida, ¿no? Y ese principio de vida está inyectado en lo más pequeño en cada átomo, si no es que hubiera alguna unidad más pequeña, y ese principio es doble. Por una parte es sujeto y por otra parte es objeto. Por una parte es, llamémoslo, espíritu y por otra parte es materia. Por una parte es el magnetizador con su voluntad, por la otra parte es el sensitivo que obedece al magnetizador y realiza una acción. Por una parte es el deseo de que haya vida y por otra parte es la propia vida manifestándose en las plantas, en los animales. Por una parte es el imán que pudiera ser como el papel del magnetizador, el que es el que ejerce una fuerza para que un metal se acerque, ¿no? En este caso, uno asume el papel activo y otro asume el papel pasivo. Y bueno, ¿qué nos dicen también en esta lectura? Que tal vez el metal, la sustancia metálica, pues no presenta una oposición, ¿no? Directamente responde al deseo, digamos, del imán, a la voluntad del imán, a la ley del imán. Pero conforme vamos avanzando en la evolución, pues ya cada vez va siendo más complejo, ¿no? Y eso que era simplemente atracción y repulsión entre un metal y un imán, después más bien se convierte en vida manifestándose. Más adelante se convierte en una persona introduciendo una orden, un mensaje en otra persona. Más adelante, pues es ya la acción propiamente de la creación del cosmos y así hasta llegar a un punto en el que pues no lo podríamos ni describir, ¿no? Pero al final, todo esto que vemos en el metal, en el magnetizador, en la planta, pues es la misma cosa que es el principio de vida a que es justamente está actuando en este akasha que nos compenetra a todos, ¿no? El akasha, pues esta es su doble capacidad de ser sujeto y ser objeto. Y bueno, de esta parte no sé si ya hay algún comentario, si no, estaríamos ya finalizando la sesión de hoy. Vale, ok, pues listo. Bueno, pues voy a terminar ya de compartir pantalla, pues hemos terminado nuestro estudio del día de hoy. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues ya para finalizar, pues voy a hacer nuestra conocida oración de Annie Besant para, bueno, finalizar con la sesión de hoy. Y bueno, comenzamos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sepa uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Pues listo, pues que tengan todos una excelente noche. Ya nos estaremos escuchando. Quien desea acompañarnos el próximo jueves va a dar nuestro hermano Guillermo una plática bastante interesante sobre estos temas. De hecho, va a estar creo que muy ligado a lo que venimos platicando. De hecho, Guillermo, ya para finalizar, no sé si quieras comentarnos así como un pequeño adelanto de tu plática del próximo jueves. Sería genial. Hola, Gabo. Pues sí, la plática, una plática que di ya la estuve dando a un grupo de masonería hace algunos meses, es precisamente sobre el camino del héroe, los viajes de la transformación. En las escuelas iniciáticas siempre se hacen viajes y el Homo Viator es un viaje, un periplo que todo iniciado hace en su camino por el sendero. Normalmente lo ponen que va hacia la montaña, hacia el monte Tabor o hacia el Carmelo o hacia la montaña sagrada. Entonces es hablar precisamente del viaje del héroe, referenciándolo con la obra de la mitología de Joseph Campbell, que precisamente ese camino del héroe lo vemos repetidamente en diferentes historias. La historia de los judíos, la historia de Harry Potter, la historia de la Guerra de las Galaxias. Entre muchas historias utilizan precisamente este modelo, que es el camino del héroe, porque la iniciación precisamente parte de una transformación y en alguna ocasión yo hice la referencia de los viajes iniciáticos de Blavatsky, que hay una obra que recomiendo mucho de mi amigo Pepe Rubio, que así se llama Los viajes iniciáticos de Blavatsky, porque siempre de Blavatsky se nos habla de que en 1875 fundó la Sociedad Teosófica, pero no nos dicen todo lo que hizo antes, todo el periplo de los 20 años que estuvo dando vueltas antes,
desde 1858, todo el tiempo, las 7 veces que entró Active, las veces que entró Active y todo eso, todo ese viaje de transformación que tuvo que haber pasado y que todo iniciado tiene que pasar por ese viaje de transformación, y sobre eso tratará la plática para el jueves. Están cordialmente invitados. Gracias. Vale, pues va a estar increíble, Guillermo. Pues muchísimas gracias. Pues ya estaremos bien atentos a tu plática. Y bueno, pues listo. Pues ahora sí nos despedimos. Pues muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Juan Carlos, nuevamente, Gracias. qué gusto. Bienvenido. Gracias. Me da gusto. Qué que te veas gusto, con Juan tu buen Carlos. semblante. Muchas gracias. Que la Qué pasen bueno bien. que ya estás acá. Eso espero. Nos vemos. Que tengan buenas noches. Qué bueno. Igualmente, cuídense mucho. Descansen. Gracias, Un abrazo. adiós. Gracias a todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Vale.